Fichage, movimiento et rumeurs de la principale Liga Europa, Napoli Inter compiten para hacer con lo servicio de Gerard Deulofeu hasta el final de la temporada. El club sur un autre tendría avantaja en la negociación al plantre la compra del pas del jugador. Moins Valverde fut interrogado sobre lo rumor que apuntan a un posible intento del Manchester City de hacer con lo servicio de Umtiti a través del pago de la cláusula, creemos que está contento en el Barcelona. Moins Javi Calleja, entrenador del Villarreal, confirmó la salida de Cédric Bakambu al Bellingham, que pagará los 40 millones de la cláusula de rescission del jugador congolano. Moins Guidetti, attaquant 5 continuidad en el Celta, abandonará en la saison invernale el club galego. El Alavés abría alcanzado un acuerdo para su préstamo con opción de compra, pendiente del visto bueno del suco. Moins el Villarreal pretende adquirir el 50% del pas de Gerard Moreno que pertenece al español para cubrir la vacante producida por la baja de Cédric Bakambu, quien jugará en China. Osasuna, que haya presentado a Robbie Ibanez como refuerzo para los próximos meses, está trabajando en la incorporación, también como cedido, de Borja Lasso, así como en varias salidas de futbolistas de la actual plantilla. Con el contrato vigente hasta junio, el centrocampista américain no tiene intención de abandonar el Liverpool en la actual saison de mercado, apunta Ski Deutschland. Diversa información apuntaban fechatra a la existencia de un acuerdo con la Juventus con vistas a julio, con la carta de libertad en su mano. El Barcelona pretende hacer con lo servicio del marcador central de la Lazio, Stefan de Vrij, quien queda libre en junio. Mientras, el Inter le offre un contrato de 4 años de duración a razón de 3 millones d'euros por temporada. El Atlético de Madrid confirmó a través de su página web que el guardameta portugais André Moreira, cedido al Sporting de Braga Luso durante la primera mitad de esta temporada, seguirá la segunda mitad de la campaña en los Belenenses. El jugador zurdo, de 24 años y de origen marroquí, con una amplia trayectoria en equipo con pedigree europeo como Juventus, Ajax, Hamburgo Panathinaikos, Brescia y Palermo, ha contado con Escasa Presencia y el equipo polonés. Según el Mattino, el lateral izquierdo Giuseppe Pezzella, con contrato en vigor hasta 2022 en el Udinese, sigue el punto de mira del Napoli, que sonda la posible llegada del futbolista, valorado en cerca de 15 millones d'euros. Después de varias semanas de negociación, el técnico colombiano Reinaldo Rueda estaba a una firma de convertirse en el nuevo seleccionador de Chile. Según de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, los 40 millones que ingresará el Villarreal por el traspaso de Bakambu pueden tener como destino Barcelona. El conjunto que preside Fernando Aguirre ha reçu un por Gerard Moreno, por el que tendrían que pagar 20 millones d'euros al español al poser el 50% de los derechos del jugador. Un avanzó en sala de prensa que el suco está en la rampa de salida. El acuerdo entre Celta y Alavés es total y el delantero está dispuesto a jugar en Vitoria porque ha perdido protagonismo tant el conjunto vigués llegaría en forma de cesión con opción de compra a final de temporada. La Real Sociedad y Tono Ramírez han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato con la entidad sururda. El porturalista, acompañado por Joaquín Aperriba, ha renovado por una temporada más. Seguirá en la Real hasta el 30 de junio de 2019. Israel Puerto y el Mirandés han alcanzado un acuerdo en la última hora para la ampliación del contrato entre ambas partes que, con la nueva firma, unirá al defensa Roggio y la entidad por una temporada más, hasta junio de 2019. Los agentes del centrocampista brasileño le están buscando una salida y lo han ofrecido al Besiktas, lo cual ya estuvieron interesados en verano, según informa Estadio Deportivo. Según jugador como Julian Draxler, PSG, Nabil Fekir, Olympique Lyon, Manuel Lanzini, West Ham, Gelson Martin, Sporting de Portugal, Ottomar Lemar, a Monaco, están en la lista. La realidad es que quiere salir en este mercado invernal y el club me ha hecho saber que existe la posibilidad de un acuerdo, entonces mejor, entre otros compañeros. Me hubiese gustado quedarme con lo que tenía pero tampoco quiero gente descontenta. Si se marcha un jugador, al ser una plantilla corta.
Tandra que venir alguien substituer l'Aïda et que Vanga a trop de l'empro. Telo Cuanta qui Rafa Valero. La lotion de Gabriel Jesus, par Sabisdo, il de Tenante Kaga qu'il Manchester City se lance à Port Alexis Sanché en Est mais dans Euro, Saint-Esperaral 32 Junion, Cuando termine su contrato, Telo Cuanta qui José Félix Diaz. Il Milan solo accederia à céder à Gustavo Gomesian et la QR12 inclut une option de contrat obligatoria de 10 millions d'euros et le club destinatario parecia ser Boca Junior. En este momento, se niega a aceptar esa situación. El joven centrocampista de tan solo 20 años ha renovado su contrato con el Cagliari hasta 2022, ampliando un año más su contrato y viendo su salario mejorado. Según informa Aragon TV, el acuerdo está pendiente de la desvinculación del guardameta de su actual equipo, el Valladolid, que reforzaría de esta manera l'idée de la segunda división española. El Atna, entrena el espagnol, se ha sumado a la puja por el contrano civilista, al que no le faltan admirador. Valladolid y Osasuna también están interesados, pero la opción griega está encima de la mesa. El guardameta espagnol ficha por el Negro de la Liga Filipina. Hasta ahora, el sevillano jugaba en el San Fernando, de la categoría de bronce del fútbol espagnol. Ambos jugadores tienen un contrato, pero la falta de minutos les es buscar una salida. Hernani apunta a l'Atna, mientras Miguel Ley se debate, de momento, entre Alavés y el Racing Club de Argentina, según Cuanta Bola. Según informa la Gazzetta dello Sport en su edición de hoy, el barrio equipo italiano en hacerse con los servicios de Gérard Deulofeu, al que tazan con un valor de mercado de 20 millones d'euros. Telo Contano aquí l'Inter de Milan podría incluir al mediocampista portugués Joao Mario, para abaratar el fichage del Armiño Enrique Mkhitaryan. Según Cuanta Corriere dello Sport, el extremo croata de la Juventus saldrá cedido hasta el 30 de junio, a cambio de 1 million d'euros. El conjunto alemán se hará cargo de la ficha al completo. De esta manera, Jacques attendra los minutos que le venían faltando, en la vecchia signora Caloja, el fichage de Bacambus está cerrando y plus de ser cuestión de hora point entre sport da la part, et una cláusula y parece que la vend à pagar. Telo Contano aquí el de l'entro français que ya sonó para abandonar el Arsenal en verano, si otra vez opción de salir, en esta ocasión, con destino a la Liga Turca. Según informa Fanatic, lo de Estambul intentarán su incorporación Vieto jugará cedido hasta final de temporada en el Valencia, por 1 o 2 millones d'euros. Y el club de Mestalla se guarda una opción de compra no obligatoria de 13 millones. Telo Cuanta qui Dario Puig. El Olympiaco ha desmentido las informaciones que hablaban sobre una supuesta negociación con el técnico español Oscar Garcia, que dejó el Saint-Étienne una semana. El medio turco Gün informa que el Deportivo negocia con el belga, el cual busca una salida del Trabzonspor. Según Cuanta l'equipe, el conjunto de Pep Guardiola podría estar interesado en pagar la cláusula de 60 millones d'euros del francés. Para desvanecer la oferta de los Kiblu, el Barça tendrá que rascarse el bolsillo y mejorar el contrato del internacional. Telo Contano aquí el Valencia empieza a planificar su futuro y a negociar con el central español Iván Marcano, que termina contrato el próximo 30 de junio y que no renovará con el Oporto. No llegar a un acuerdo. Telo Cuanta qui Dario Puig. El lateral suizo, ex de equipo como la Juventus el Tottenham se marcha a MLS, concretamente AF. Da la como ya adelantó Marca, el Bayern ha adelantado al Barça y ha cerrado su incorporación desde el 30 de junio. El almanera de los jugadores más cotizado de lo que terminaba en contrato el próximo 30 de junio. Telo Cuanta aquí José Félix Diaz. El conjunto alemán ha oficializado la llegada de Cédric Cher, internacional alemán sub-21 y que firma hasta junio de 2021. Llegada el Nuremberg. Según el medio marroquí Lions de l'Atla, el marroquí, ex del Granada, Mehdi Karsla interesa al cuadro blanc y azul como recambio.
en caso de qu'Alfonso Pedraza salga. Il Beijing en dispuesto a pagarlo 40 millones de la cláusula del delantero a Mario. Esos 40 millones convertirían a la rit franco-congolano en el traspaso más importante en la historia de la entidad Maria, de lo cuenta aquí Victor Franch. El Napoli piensa el espagnol Luis Alberto como posible refuerzo invernal CQS. El andaluz está haciendo una gran campaña, que le ha valido para ir a la selección. Por esta razón, el presidente del club romano lo ha tasado en 30 millones d'euros. Ernesto Bello toma la rienda temporalmente de la dirección deportiva del Depor. Tras la salida de Richard Barral, se señala la televisión galega. Nuestra actividad está encerrada en lo que respecta al mercado con la llegada de Sandro Wagner. Un jugador ha evolucionado mucho en lo último tiempo y que no puede ayudar, afirma el técnico del Bayern al medio Almonte Z. La posible llegada de Lucas Moura al Manchester United se complica, debido a que los Red Devils lo quieren cedido y el PSG busca venderlo para cumplir con el fair play financiero, según apunta Tosn. Álvaro Vázquez será jugador del Nastic en lo próximo día de mercado. El todavía jugador del Español no está contando con mucho minuto en la plantilla de Quique Sánchez Fleury. La entidad tricalna está buscando una salida, que será Tarragona. Te lo cuenta aquí Samu Galicia. Con la llegada de Montella al Sevilla, Mundo Deportivo apunta un posible entrée del Sevilla en la vuelta de Lufeu, que llegaría como cedido, avalado por un entrenador que sacó lo mejor del canterano blaugrana. Muy buenos días a todo. Bienvenido a este directo del mercado de fichaje de invierno. En marca.com os contamos todo lo fichaje, movimiento y rumor que vayan sucediendo.